Aunque sea muy breves, a propósito de la intensidad que tiene periodísticamente hablando esta tarde en la Argentina. El primero de los hitos del día es Ucrania. ¿Cómo no mirar Ucrania en medio de una tensión extrema? Vladimir Putin ha dicho hace instantes, casi a modo de ultimátum, que los acuerdos de paz con Ucrania ya no existen. Así lo definió el propio Putin. Mientras tanto, se espera en los Estados Unidos que hable Joe Biden, presidente norteamericano, en un contexto donde dicen que Estados Unidos va a tomar represalias, por lo que se sostiene tiene que ver con el comienzo, así lo definen, de una invasión de tropas rusas en regiones separatistas, las que reconoció como independientes el propio Vladimir Putin, según le comunicó tanto al premier alemán como al propio Emmanuel Macron, el premier francés. Ni Alemania ni Francia, por ahora, se plegaron a las denuncias. Ucrania tampoco confirmó que haya habido invasión de tropas rusas, pero la tensión, insisto, es absolutamente extrema. ¿Y por qué es importante el conflicto en Ucrania? Por lo energético que contábamos hace un ratito, que contaba justamente la propia Guada con Pancho, porque por Ucrania inexorablemente pasan los gasoductos que proveen de gas a Europa, ese suministro y ese fluido que además es muy costoso, cada vez más caro, que ha llevado a que se recrudezca el alza de precios en Europa en los últimos meses. Han pagado un costo de energía históricamente muy alto, pero al mismo tiempo porque está mostrando que el mundo tiene equilibrios en medio de su reorganización geopolítica, probablemente cada vez más endebles. Y que quizás estemos asistiendo a un multilateralismo y por tanto un esquema global donde no haya países absolutamente hegemónicos ni dominantes, sino más bien interacciones entre países muy importantes. Así que en la tensión extrema de Ucrania, finalmente está puesta buena parte del foco de atención mundial, por los commodities, por el impacto energético, por los desequilibrios geopolíticos y por todo lo que ya conocemos. El segundo de los ejes del día tiene que ver con los detalles que se empiezan a conocer del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo proyecto de ley, dijo el propio Martínez, que estamos viendo en imagen, flamante presidente del bloque del Frente de Todos en diputados, va a llegar el próximo viernes. Y aspira el propio Sergio Massa, el presidente del Cuerpo, que fue a ver a la Casa Rosada ayer por espacio de 2 horas al presidente Alberto Fernández, a que sea un diálogo fructífero con los sectores de la oposición sin los cuales no hay acuerdo posible. Máxime teniendo en cuenta que hay decisiones dentro del Frente de Todos y que de ese bloque de menos de 120 diputados no habría más que 90 dispuestos a acompañar al propio gobierno. Es decir, que muchos esquivarían la decisión de respaldar el acuerdo con el fondo. En principal, Máximo Kirchner, por lo pronto hasta aquí, que no ha quitado ninguno de los reparos que llevaron a Máximo Kirchner, en teoría, a la renuncia de la presidencia del bloque 72 horas después de haberse anunciado por parte del presidente, el ministro Guzmán, aquel preentendimiento durante el transcurso del mes de enero. Y que evitó que Argentina entre en default. Que era lo otro que estaba en ciernes. Que es la contracara al acuerdo. El acuerdo tiene una multiplicidad de problemas. Tiene una multiplicidad de costos. También trae aparejado una ventana de oportunidades. Pero no hacer el acuerdo tiene mucho más costos y finalmente llevaría a la Argentina a un abismo que la apartaría del mundo, la dejaría sin financiamiento internacional y con secuelas y consecuencias absolutamente impredecibles. Así que en ese contexto es que está deambulando la política argentina. El día D sería el viernes, ahí conoceríamos todos los detalles. Y lo que hay que ver es el después. ¿El después qué? El después de cómo se va a discutir en el Congreso, cuáles van a ser los respaldos, cuáles van a ser las salvedades, quiénes van a estar dispuestos a levantar la mano y quiénes no, dentro del oficialismo y también dentro de la oposición. Y al mismo tiempo, si eso ordena al gobierno, si eso al gobierno le da una hoja de ruta y algo más sustentable que la errática política en términos generales que el gobierno ha mantenido hasta aquí en medio de, naturalmente, la pandemia que cambió los ejes, pero que tampoco le dio un eje al gobierno que pareció encontrar en la pandemia su vector allá por abril-mayo del 2020. Y el tercer eje del día es lo de Rosario. Y a mí me perturba mucho y lo quiero poner en tapa hoy porque pasa inadvertido hasta que la tragedia nos vuelva a enlutar, pero Rosario tiene
45 crímenes en 53 días. Rosario tiene 45 crímenes en 53 días. Ya eso es grave. Más grave aún, si contemplamos que más de 2 de cada 3 crímenes tienen que ver con ataques propinados por sicarios o batallas campales entre bandas que se discuten el negocio del narcotráfico. Ustedes piensen que el fin de semana balearon 2 comisarías. 2. En un barrio donde particularmente una chiquita de 8 años fue baleada porque quedó en medio de la balacera cruzada entre 2 grupos que se disputaban el negocio de la venta de droga del narcomenudeo en principio. O sea, es mucho más que 45 crímenes en 53 días. Me parece que es una foto cabal de un aspecto que en la Argentina llegó para quedarse, que no está pudiendo resolver institucionalmente el Estado argentino en sus diversas aristas y que muestra también la vulnerabilidad de los resortes del Estado, donde organizaciones narcocriminales más chicas, más grandes, no importa quiénes, allí, pero aquí también, Puerta 8, pero además cualquier lugar importante de la geografía argentina, tienen en cuanto a la penetración del narcotráfico que llegó, insisto, para quedarse, con una organización cada vez más alta y con una peligrosidad a todas luces cada vez más evidente y con una osadía cada vez más grande. Porque, insisto, ya no balean restaurantes, ya no balean a los que delatan a los narcotraficantes, como hemos visto. Ya no balean para quedarse o apropiarse de la casa en medio del temor de alguna familia que huya. Balean comisarías. Balean comisarías. Se animan a ir contra quienes tienen que combatir el crimen organizado. Por eso hago la pausa. Romina Winer, a esta hora, ¿qué está pasando en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires? Sí, Paulino, vamos con algunos datos. Vos sabés que en ruta provincial 8 y Chile, esto es en Pilar, ahí se produjo el incendio de un vehículo.